Otro video más de refuerzos académicos para los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de Pamplona. Aquí en este video vamos a explicar un poco sobre el capítulo 5.2 del libro Pulse, que hace referencia a volúmenes de sólidos, capas, discos y arandelas. Especialmente vamos a explicar lo que hace referencia al sólido de revolución por el método de los discos. Entonces vamos a explicar eso. Entonces, sabemos que el volumen de cualquier superficie está determinado por área o por altura. Entonces, podemos representar esta integral, el volumen lo podemos representar por la integral definida desde límite inferior A hasta límite superior B del área por la altura. Entonces, de la altura vendría siendo aquí como la integral de X. El área queda en función de X. Aquí está la función de X. Entonces, vamos a aplicar este método de los discos. Entonces, este método de los discos consiste principalmente en agarrar una figura o una curva y hacerla girar sobre un eje. Y sobre ese mismo eje, determina el radio. Ese radio está determinado por la función. Entonces vamos a aplicar el primer ejemplo. Aquí el primer ejemplo que nos da el libro es que encuentra el volumen del sólido de revolución obtenido al hacer girar alrededor del eje X la región plana R acotada por Y igual a raíz cuadrada de X, el eje X y la recta X igual a 4. Entonces, aquí en esta gráfica observamos lo siguiente. Esta que está aquí, subrayada con azul, un azul más oscuro, aquí en la parte, esta que estoy aquí, indicando con el lápiz, esta vendría siendo la función. Entonces la función y igual a x cuadrado. Y igual a x cuadrado. Dice que esa función está acotada por la recta y. Entonces, está acotada por el eje x. Entonces, este vendría siendo el eje x. Y también está acotada por la recta x igual a 4, o sea, x igual a 4. Nos dicen que esta área, toda esta área, se hace girar sobre el eje x. Entonces, si yo hago girar esta área sobre el eje x, nos queda una figura, así como esta aquí, esta que está aquí al lado derecho. Esta que está aquí al lado derecho. Aquí observan que esto que está aquí, esta parte de arriba es esto mismo, y que yo haciéndolo girar sobre el eje x, me genero un sólido de esta forma. Entonces, el método de los discos, ¿en qué consiste? Consiste en esa figura, lo que hace es ir tomando ir tomando el disco, tomar esa figura en forma de disco. O sea, acá tenemos, este es un disco. Sabemos que la fórmula para hallar el volumen de un disco está representada por pi, por radio al cuadrado, por altura. Entonces, ¿qué sería aquí el radio? El radio está determinado por la función Entonces, el radio está determinado por la función. En este caso es f de x. Ya que, como observan, el radio va cambiando, no es un radio estable. Entonces, ese radio está determinado por la función. Entonces, ¿cuál sería mi altura? Mi altura está representada por delta de x. Entonces, que es esta partecita aquí. Ya que ese disco se va tomando desde aquí hasta acá. ¿Sí? Se va moviendo en el eje X. Entonces, yo puedo tomar un disco aquí, otro disco aquí, otro disco aquí, otro disco aquí, de altura delta de X, y con radio determinado por la raíz cuadrada de X, que sería mi función. Entonces, estos discos van cambiando o se van moviendo a lo largo del eje X.
o sea, desde aquí hasta acá. Por eso nuestro radio queda determinado con la función x. Entonces, dándole solución al ejercicio, vamos a tener que nuestra integral va a ser, volumen va a ser igual de 0 a 4, ya que estamos aquí desde el 0 hasta 4, de la función pi por raíz cuadrada de x al cuadrado por diferencial de x. Se puede decir que el diferencial de x es nuestra altura del disco y f de x va a ser nuestro radio. En este caso, raíz cuadrada de x al cuadrado nos queda como x. Entonces, al yo hacer esta integral, ¿cómo me daría el volumen? Entonces, el volumen de esta integral que tengo acá va a ser igual a pi. Y lo saco fuera de la integral, ya que es un valor, una constante. O sea, se va a integrar respecto a x, respecto a la variable x. Entonces, pi por la integral desde 0 a 4 de x multiplicado por dx. Integrando esa parte, sabemos que para la integral se le suma 1 acá al exponente. En este caso, el exponente es 1 más 1 y se divide sobre ese exponente más 1 sumado. En este caso va a ser x al cuadrado sobre 2. Y por x al cuadrado sobre 2 evaluada en los intervalos desde 0 hasta 4. Entonces, si yo reemplazo acá para evaluar en estos intervalos, primero reemplazo en el límite superior la integral, o sea, la solución de la integral. Entonces, 4 elevado al cuadrado nos da 16 sobre 2, 8. Entonces, 8 menos 0 al cuadrado sobre 2 nos da 0. Entonces, 8 menos 0 nos da 8. Multiplicado por pi nos da 8 pi. Eso aproximadamente es 25.3. Este ejemplo que yo le expliqué es cuando se hace girar la curva respecto al eje X. Cuando tenemos que se hace girar respecto de X, la función debe estar en términos de X. Se debe estar en términos de X la función y se va a integrar respecto a X. Hay otros casos cuando la función se hace girar respecto al eje Y. Entonces, en ese caso, allá la función la debemos tener es respecto a y se debe integrar es respecto a y, como el otro ejercicio que está aquí abajo. Entonces, aquí tenemos, encuentre el volumen del sólido generado al hacer girar la región acotada por la curva y igual a x al cubo, el eje y la recta y igual a 3 en torno al eje y. Entonces, nos dicen que esta función se hace girar respecto al eje y que está acotada por la recta y por y igual a 3. Entonces vamos a graficar esta función. Entonces haciendo esta gráfica vamos a tener esta curva. Vamos a tener esta curva que está aquí. Nos dice que está acotada por la recta y igual a 3. Entonces y igual a 3 vendría siendo esta. Y igual a 3. Y por la recta y. Entonces esta va a ser la recta y. Entonces, cuando tenemos estos problemas, cuando tenemos que una curva se hace girar respecto al eje y, debemos despejar la función y dejarla en términos de y, así como está aquí. X igual a raíz cúbica de y. ¿Eso por qué pasa? Porque aquí los discos van a variar, o sea, van a ir subiendo ese en el eje y, o sea, van a variar ese en el eje y. Entonces aquí vamos a hacer girar la figura de esta curva, esta área, la vamos a hacer girar y tenemos este sólido. Entonces, ¿qué pasa si yo tomaría los discos así? Si yo tomaría los discos variando respecto a X. No vamos a definir nada porque no está bien eso. Entonces, es mejor ir variando respecto a Y. Entonces, haciendo disco aquí, otro disco aquí,
otro disco aquí, otro disco aquí, hasta así, hasta llegar hasta la recta 3, que en este caso va a ser más o menos como por aquí. En este caso, ¿cuál va a ser mi radio? Mi radio va a ser nuestra función en términos de y. ¿Cuál va a ser la altura? La altura va a ser esta, va a ser un delta de y. Entonces, sabemos que el volumen está determinado por pi, por la función, o sea, función que va a ser el radio al cuadrado por nuestra altura. En este caso, va a ser dy, porque se hace girar esa función respecto al eje y. Entonces, vamos a tener, va a ser igual a la integral desde 0 a 3, aquí 0, que está acotada por el eje 3, de pi por y, por pi, por raíz cúbica de y al cuadrado. Entonces, aquí operando esto, nos da que y va a ser, que nos da que esto va a ser igual que y elevado a 2 tercios por diferencial, por el diferencial de y. Entonces, resolviendo esa integral, tenemos que el volumen, tenemos que este volumen va a ser igual. Entonces, resolviendo esta integral, tenemos que el volumen del sólido con estas condiciones va a ser igual a 9 pi por raíz cúbica de 9, todo eso dividido en 5, que eso aproximadamente es 11.762596. Entonces, este es como de tal el método de disco para volúmenes sólidos. Tengan en cuenta eso, que cuando se hace girar respecto al eje X, se debe integrar respecto al eje X. Cuando se haga girar respecto al eje Y, la función va a quedar en términos de Y se reintegra respecto a Y. Ya sabemos que el volumen va a ser igual a área por altura. Y esa altura va a estar denotada por dx o por dy. Y que el área va a ser igual a pi por radio. Y ese radio va a estar determinado por la función f de x o f de y, en caso de que se haga girar en el eje x o en el eje y. Entonces, esto como tal, este método, el sólido de revolución del método, por el método de disco. Entonces, cualquier cosa, ya estamos aquí para ayudarle.